Este va a ser el nuevo material, que al principio viene como un repaso de lo que vimos en el material anterior. Ay, no puedo bajar. Vean ahí de nuevo un poco los iconos de Francia. Y aquí un poquito el recordatorio, viene un pequeño quiz, ¿no? O como digamos, un pequeño test para ver las palabras aquí, si ustedes se acuerdan y las saben identificar entre cuál es un verbo, cuáles son los días de la semana, cuáles son adjetivos, posesivos, cuáles son colores o cuáles son expresiones de cortesía o cuáles se refieren a miembros de la familia, cuáles a profesiones, nacionalidades, preposiciones. Por cierto, en las preposiciones, niños, de las preposiciones de los países que estuve revisando, alcancé a revisar unas tareas en la mañana, ahí les puse sus observaciones. Pero cuando vimos las preposiciones de los países, no les mencioné los continentes. Los nombres de los continentes, se fijan, todos terminan en E, todos son femeninos. Entonces, los nombres de los continentes van a llevar también la preposición on, que es para la que usamos para los países femeninos. De todos los continentes, si se fijan, Amérique, África, Asie, Europe, la Oceanía, todos terminan en E, entonces van a utilizar la preposición on. Ahí como observación. Aquí, ¿qué más tenemos aquí? Le número, loisir, nationalité au pays. A ver, niños, del grupo de palabras que tenemos aquí, ¿cuáles son verbos? Acheton. Ajá, acheton sería uno. ¿Cuál otro? A ver. L'heure. ¿Cuál? L'heure. L'heure. ¿Es un verbo, les garçons? ¿Vous êtes d'accord? No. Mapel. Es el posesivo de... No es Es un verbo. posesivo. Ajá. Es un adjetivo posesivo. Lecture es un verbo, ¿no? A Ay. ver, a ver. Sí, me reduzco aquí. Mapel. Acheton. Ay, man. ¿Cuál otro? Lick. ¿Cuál dijeron, niños? Bueno. Mapel. Ay, A ver. Yo dije Mapel. sí. Pues Y luego alguien dijo explique, ¿no? Algo así creo. ¿Cuál otro? Oui. el E, pues es conjugación de lettre, ¿no? Ajá. Explique. El SOMS, el ON, Sounds. ¿Cuál otro? el ONT, el de la conjugación de el avoir, el último, el del links. Muy bien. El AB, también del avoir. De la boa, muy bien. ¿Cuál otro? ¿Cuál otro es verbo? ¿Ya son todos? Parecer sí. Eso creo. Sí. ¿Y aquí jour de la semaine? El dimanche. Lundi. Por ahí estaba. Ay. Dimanche, ¿cuál otro? Lundi. Me quedó muy chiquito. Dimanche. Ok, dimanche, ya lo tenemos. Lundi, ¿cuál otro?
¿Hay algún otro? Son todos, creo. Son Sí, creo todos, que son ¿verdad? todos. Sí. Adjective. Jealous. June. Sí. La luz. ¿Cuál otro? Maestra, en la anterior también son meses del año, ¿no? Ay, es cierto, los días de la semana y meses del año, es verdad. Nos brincamos aquí, a ver. ¿Cuál? De verdad vamos a regresarnos al cuadrito anterior. ¿Cuál mes del año ven ahí, niños? Me. Me. Juin. ¿Cuál otro? Juan. 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 Juan, ¿cuál otro? Me. Ah, ya está. Ya lo tenemos, me. Mm. Juin. Son todos, creo. Dimanche, juin, lundi, mai. Sí, creo que sí. Ahora sí, entonces los adjetivos, jalouse, ¿cuál otro? John, ¿no sería uno? John. Jaune, no, ese es el color, ¿Qué color es ese? amarillo. Means. Mans, muy bien. Mans, perdón, mans. Porque la IN, acuérdense que va a sonar así como sonido nasal, mans. Sportive es es así que es deportivo, ¿no? Algo así, deportista. Ajá, una persona deportiva. Sportif. Ujú. Coiffure. No, esa sería una profesión. Ah, La persona qui nous coiffe. Todos entonces. ¿Serán todos? De los posesivos, Leur. ahora sí, leur. ¿Cuál otro? On. On no es verbo, es el verbo. Ok. Un momento. Out. ¿Cuál? Out. Esta es preposición. Nada más sería ese entonces. creo que son Entonces creo que nada más es el único, ¿verdad? A ver si no deja uno acá arriba. ¿No? Mon. Ahí está, mon. Sí, quedó uno. Sí. Mon, y creo que ya nada más serían, son todos. Solo esos dos. Colores, les garçons, les couleurs. Noir. Ah, Noir. Noir. Rouge. Ya. Ah, no, perdón. Rouge. ¿Cuál otro? Juin. El amarillo. Jaune. Acuérdense que ahí la U suena como, perdón, Jean. como O. Jaune. John. Em, Sí, son todos. sí. ya no hay. Ya no hay nada más. Noir, rouge, jaune. Ah, sí, ya que ya no tenemos. Y expresión de politesse. ¿Lequel? Es de así como de amabilidad. Cortesía, ajá. Expresiones de cortesía. S'il vous plaît. S'il S'il vous te plaît. plaît. Ouais, s'il te plaît. Juan. Merci. ¿No? Merci. S'il te plaît, au revoir. Ya. Es ¿Y el ya? Merci, merci. Ujú. Ok. Membre de la familia. A ver, miembros de la familia. Per. Bueno, le voy a tener que bajar poquito aquí. Ya.
Ay, oh, no me sale el acento. Per. ¿Cuál otro? Nada más tenemos per. Suba. Arriba nada más venían estos ya los usamos, verbos y un posesivo. Entonces creo que sí son todos. Nada más per. Ay, se me movió. Bueno, creo que sería todo. Profesión, Coiffure. Abogado. abogado, ahora sí el coiffeur. Ay, coiffeur y cuál otro, nada más. Sí, ¿verdad? Creo que sí, nada más. Sí. Nationalité ou pays, les garçons? Anglais. 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 Pays-Bas. Dice. Pays-Bas. ¿Y cuál otro? Esa. ¿Cuál? Nada más sería, ¿no? Nada más sería ese Anglais y Pays-Bas. Sí. Suisse. Ok, aquí, les preposiciones. ¿Cuáles preposiciones Ahora sí, tenemos? el o. ¿Cuál preposición? El o, el outs. Ah, oui. O y... A ver, déjenle subo. Único. Y ya es la única. Sí. De números, ¿cuál número tenemos? Ahí está el trante, ¿no? 11, oui. 17. ¿Cuál? 16. Es 16. Es El 6. A ver. 16. Y creo que ya, también nada más. 30. 30, sí, el 30 ya lo pusimos, a ver dónde está. Ahí está. 30. 30 y 6. Y ya, me parece que son los únicos, ¿verdad? Y activité o loisir. lector. ¿Cuál? Lecture. ¿Cuál otra? Natación, supongo, pero no sé cómo se dice. Ajá, natación. Solo al final así como sonido nasal por el ion. Prof, en Oui. adjetivo, ¿Cómo? En adjetivo, celoso lo puso con S. Ujú. Ah, ¿y está en masculino? Ajá. Yo lo puse en femenino, ando pensando ahí. Jaloux, me anda delatando el subconsciente. No, je ne suis pas jalouse. Merci. Lecture, natación. Y parece que sería todo, ¿verdad? Y solamente eso. Ya. Ok. Ça serait un petit rappel de ce qu'on a vu. ¿Eh? Y aquí está también recordando los grupos de verbos, que en el libro anterior trabajamos con los verbos de primer grupo. Aquí entonces yo les decía que hay 3 grupos de verbos. ¿Sí? Tenemos 3 grupos de verbos. Verbos de primer grupo, los que terminan en R, excepto el aler. Verbos de segundo grupo que terminan en IR. Y los verbos de tercer grupo que terminan en OIR o en RE. Que de hecho aquí y tenemos obviamente estos que son como de excepción aquí, que
El verbo aller, que aunque termina en ER, él es de tercer grupo. El verbo sortir, venir, partir, que son verbos que terminan en IR, pero son del tercer grupo. Que de hecho en el tercer grupo hay de IR, OIR y RE. Y miren, aquí tenemos por ejemplo, estos. De primer grupo, ¿cuáles verbos tenemos de primer grupo ahí? Garder, Garder, chanter, Chante. aller. Aleja esa excepción, ¿no? Del ajá, tercero. aller, Ah, es el cierto, cierto, tercero. cierto. Chanter, ¿cuál otro? HT. Acheter. Aimer. Bueno, No, solo que terminan con ER. Otro termina con RE. M. M también está ahí. Jabalí. Ah, sí, ya lo vi. Emer, ¿y cuál otro? Jabalí. Travailler, oui. Jabalí. Ouais, travailler. Y ya, ¿verdad? Creo que son todos. Wag, ¿no? No, voir termina en IR. ¿Cuál el otro? Être. Ah, no, être va a ser de tercer grupo, termina en RE. Es de tercero, termina en RE. Y estos terminan en Del IR. segundo grupo, fini. Los que terminan en IR, muy bien. Finir. Venir. Devoir. Venir, no, El fíjense bien aquí sortir. arribita, le Ah, cierto. estos son de tercero. Sí, perdón. Entonces aquí tenemos finir. ¿Cuál otro va a entrar ahí? Nada más. Gandir. Rendir. Ouir. Ay, Pouvoir. rendir. Pouvoir va a ser de tercero. Ujú. Rendir. Venir. Venir también va a ser de tercero, porque fíjense que en el tercer grupo también vamos a tener verbos con IR. Aquí, miren, déjenlos ver poniendo. Aquí, por ejemplo, va a ser el partir, que acaban de decir. El otro verbo, venir, ¿no? También. ¿Sí lo tenemos venir? Sí. Venir. Lo que decían en las clases normales de los del movimiento, ¿no? Algo así. Ah, sí, que son verbos de tercer grupo. Que los verbos de segundo grupo, el participio todos terminan en IR, pero del tercer grupo sí cambia. Pero bueno, eso ya lo retomaremos cuando veamos el pasado compuesto. Partir, venir. Pues el verbo aller, aquí también entra. Boire. 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 Boire y voir, ¿no? Porque por eso ahí aquí, fíjense, ahí tenemos que hacer bien la diferencia de la V y la B, para no confundirnos de verbo, ¿no? Yo digo, je bois jus de pomme. Je vois un film, par exemple. Je peux dire, je bois une bière pendant que je vois un film. Estoy bebiendo una El cerveza. être. Être, muy bien. Ay. Oh, ya no sé dónde sale la... Ahí está. Être. Devoir. Devoir, oui. ¿Cuál otro? Sortir. Sortir, oui. Lire. 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 Sí, porque termina en RE. Perla Ocampo en el chat escribió que si apprend. Ah, sí, apprendre. Apprendre también, porque termina en RE. Y creo que ya ahora sí ya los pusimos todos, ¿no? Pouvoir ya lo pusimos. No.
No. Ah, ya te pusieron ahí. Pouvoir también, porque termina en O y R. Creo que ahora sí ya los tenemos todos, ¿no? Según yo sí. Déjenme recargo un poquito porque ya me dolió la espalda. Ok. Bien, Leyarson. Entonces, así se van a dividir los grupos de verbos. Verbos de primero, segundo y tercer grupo. Verbos de primer grupo terminan en ER. Verbos de segundo grupo terminan en IR. Y verbos de tercero también terminan en IR, OIR y RE. En el segundo grupo faltó rugir, ¿no? Ah, sí, rougir, es cierto. Merci. Ahí está, rougir. Y ahora sí, ya creo que son todos, ¿no? Bien. Recordándoles, enfant, cómo conjugamos un verbo. Déjenlo bajo mejor acá. Voy a poner mi mesita porque no, luego siento muy caliente en las piernas. ¿Cómo vamos a conjugar un verbo? Acuérdense que vamos a tomar siempre la raíz del verbo para ponerlo con cada pronombre y vamos a ir cambiando las terminaciones. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, los verbos de primer grupo, lo que está antes de la ER, esa va a ser mi raíz. Eso sí es para todos los verbos regulares. Los verbos de segundo grupo, igual vamos a decir que la raíz es lo que está antes de la IR. Y en los de tercero, pues vamos a ir ahorita viendo, incluso, bueno, también en los verbos de segundo, hay verbos que tienen hasta 2 raíces o radicales, como le quieran llamar. Otros tienen 3 radicales. Por ejemplo, el verbo aller. Si lo han visto conjugado, por ejemplo, como digo, cambia totalmente de su forma base, ¿no? Yo digo, je vais, tu vas, y entonces ahí tiene como la raíz con V, ¿no? Je vais, tu vas, il va. Y después en los plurales cambian, nous allons, vous allez, il vont. Entonces ahí tiene 2 raíces distintas. Eso es lo que vamos a empezar a ver. Cómo conjugar cuáles son los verbos, sobre todo en el segundo grupo, de una raíz, de 2. Pero bueno, miren aquí, recordando un poco lo que veíamos ayer. Ay. Recordando un poco las terminaciones de los verbos, ¿no? De los verbos de primer grupo y las pequeñas excepciones que tienen ahí. Ay, ¿qué hice? Oye. Ahí está. Desde aquí viene un pequeño ejercicio nada más para recordarnos las terminaciones de los ejercicios. Pero pues en esto creo que a ustedes ya ahora sí les quedó claro. Leyarson, como tenemos ahora sí que ya entendido cómo son los verbos regulares y los verbos irregulares que conocimos, tanto el être como el avoir, recuerdan que les dije que nos va a servir para dar información personal, entonces nosotros ya podemos empezar a ir a hacer como producciones escritas y comprensión escrita. Ahorita, imagino que todos tienen ya ahora sí el material con ustedes. Vamos a hacer esta pequeña comprensión escrita, les voy a dar unos, creo que es 5 o 10 minutos, y está muy corta la lectura, para que contesten las preguntas que vienen ahí. Tiene solo información utilizando verbos que ya hemos visto. Igual vocabulario de información personal, entonces creo que no va a haber problema en que ustedes comprendan la lectura ahí. Entonces, je vais vous donner 5 minutes pour répondre. Les voy a dejar primero que ustedes solitos analicen
Vean esto y respondan las preguntas y ahorita las discutimos. 5 minutos. Je m'attends. Corre tiempo. Vamos a hacerlo entre todos. Sí, lo vamos a hacer entre todos. Primero los voy a dejar que ustedes reflexionen. Bueno, chance para que lean. Por eso les digo, hay 5 minutos y ahorita ya vamos contestando entre todos. Pero mientras cada quien pues vaya la leyendo. Ay, David. Maestra, ¿solo son esas Mande. preguntas? Sí, solo son esas. Ah, Anatón. Faltaron 2 acá. gracias. De nuevo, si alcanzan a verla. Du minuten, les garçons.
¿Tallé? No, falta poquito ya. ¿No? Ok. Ya. Me espero poquito entonces. Ok, les garçons. Vamos a revisar entonces. La première question nous dit, quelle est la profession de Melissa? El estudiante. Estudiante. Treball com... Il est étudiant d'administration. Oui, elle est étudiante. El trabaja con... ¿Cómo pone el acento, maestra? Ah, pues es que sí me lo da la tecla aquí, donde la que tiene los dos puntitos arriba. Ahí lo pongo. Y en eso sale. En mi teclado, la de los dos puntitos. A ver, le digo otra vez. No voyage. Ok, dice, elle travaille comme secrétaire. No. No, No. El ne voyage. Tengo una duda. A ver, dígame. O sea, en el texto dice que ella estudió administración, pero Estudia. ella es, ¿no está en Ajá. pasado? Y No. ella trabaja como cajera. Como cajera, oui. Ajá, entonces en la profesión ponemos que es estudiante Sí. Es que dice que ella estudia y que en medio tiempo trabaja. Ajá, entonces Ajá. ponemos que estudia y trabaja. Ahí entonces su profesión sería, pues por el momento estudiante. Estudiante. Porque además Trabajo, aquí hay trabajo, una ya pregunta que pregunta. se refiere al trabajo, Ajá. entonces no necesitaríamos poner la información acá, sino más bien iría aquí. Ah, ok. Aquí en la 2, podríamos poner dos maneras de contestarla, ¿no? Podríamos decir negando la acción, no trabaja como secretaria, o simplemente decir, no, trabaja como cajera. Eso Esta. puse yo. ujú, No. Por dos. por No, dos. el travail comme caissière. El travail comme caissière. Y aquí dice, ¿qué âge a Philippe? Il a Il a 48 48 le même âge que sa femme. Ajá. Pero, ¿qué edad Es que es? dice que tiene los 48. Il a 48 años, igual que 40 ans. 48 ans. Sí. Sí, es que pues, así al decir la misma edad que ella, entonces es como para que ustedes también reflexionen, ¿no? A ver, ¿dónde está? ¿Cuántos años tenía ella? Pues yo puse todo, por eso dije, il a Ah, ok. 48 ans, le même âge que sa femme. Ah, super. Mathieu aime le football. No. No, il n'aime No. pas. N'aime para pas fútbol. fútbol. N'aime pas. N'aime pas. N'aime pas. No, il n'aime pas. Le fútbol. N'aime pas le football. Y la última pregunta, no sé quién era Lucy. Ahorita los busco. Pero dice, Melissa aime regarder de séries. Pues No. dice que No, No. n'aime pas. Elle préfère regarder des films. ¿Qué le gusta a Melissa? Regarder des Aller au films. cinéma, regarder la televisión.
supuse que pues entonces se llaman las series, ¿no? Porque se llama la televisión. Sí, la que le gustan, la que prefiere las películas es su L- hermana, Lea, la Lea, Lee. Lea. Lea, Lee, o sea, ¿cómo se Ajá, dice? Lea. Lea, ¿dónde está? Lea. Sí, porque aquí dice ma mère Lucie y aquí está ma mère aime regarder des séries. Entonces aquí y Melissa, ahí dónde está. Ma mère regarde des matchs. Ahí donde quedó la Melissa. Dice, Estás Yeme arriba, Leo ¿no? Cinema, regardez la télé. Ah, sí, acá su información. Petit du travail pendant la semaine. Ahí dice, Ahí dice. Yema Aquí Leo. está, Sí. Ajá. Leo Cinema. Regarder la televisión y parler avec mes copains. Hablar con sus amigos. Entonces, aquí igual podríamos poner no, el n'aime pas regarder des séries o decir no, el aime aller au cinéma, ¿no? O el aime regarder la televisión. Decir, regarder la télé. Et aller au cinéma, por ejemplo. Y aquí dice Lucy aime la danse. Ma sœur Lea. Ah, bueno, No, pues pues aquí está es la la mamá. mamá. Ajá. No, ahí dice que le gusta ver series. Y pues ya es lo único que nos dice sobre ella. Elle aime regarder de... Ay, le puse doble. Elle aime regarder des séries. Ahí está. ¿Quién nos apele, Gerson? ¿Quién puso recado, niños? Ay, creo que se trabó mi aplicación. ¿Un montón de? Oui, oui. Uy, Ah. uy. Es que no le puedo abrir aquí para... Quería ver a ver quién escribió algo, pero ya no pude. Bomba tonti. Entonces, les enfants, on va continuer. Ahora sí vamos a empezar. Hoy. Desole, no sé por qué estos últimos días como que a esta hora me dan muchas ganas de bostezar. No es sueño, porque sí duermo bien. Ok. On va commencer. Dans cette unité, on va parler de verbes de deuxième groupe. Vamos a empezar ahora sí con los verbos de segundo grupo. Ay. Fíjense bien. Los verbos de segundo grupo tienen aquí las terminaciones que utilizamos. Vean aquí. Vamos a empezar así como con los verbos que son regulares, así como los verbos de R, que nada más quitamos la IR y vamos a agregar las terminaciones. Estas son las terminaciones que van a seguir los verbos de segundo grupo. Y es. Normalmente en los verbos de segundo y tercer grupo, el je y el tú, que siempre quedan igual. La mayoría de los verbos sí queda así. Es la misma conjugación, tanto el je y el tú. Entonces, por ejemplo, aquí fíjense ustedes que tienen la misma terminación, y en la tercera persona ya cambia. ¿Sí? Para los plurales, y son, y se, y aquí is. El más claro ejemplo del verbo de segundo grupo, pues el verbo finir. ¿No? Sacamos así como el verbo representativo del deuxième groupe. Y aquí tenemos pues algunos otros, ¿eh? Finir, choisir, établir. Y ahí está. Así va, espérenme. Sí.
Mon père. Mon père qui m'appelle. ¿No estaban? Sí, estoy en clase. Me gritó por acá, por la puerta y ahora por acá, por la ventana. Ok, entonces aquí tenemos las terminaciones que van a ser para todos los verbos de segundo grupo. Y aquí, por ejemplo, tenemos unos, ¿no? El verbo choisir es el verbo elegir, el verbo réussir, que es decir lograr, grossir, que es lo que nos está pasando, yo creo que la mayoría ahora que estamos aquí sin hacer nada, o no, grossir. Investir, es invertir. Estos verbos son de segundo grupo y para la conjugación va a ser aquí, así igual que aquí. Imagínense, tenemos el verbo choisir. Entonces, yo por ejemplo aquí, ahí está la raíz de mi verbo, o el radical, lo que está antes de la IR. Y ya entonces voy a ir agregando la terminación. Je choisis. Ay, mierda. Je choisis. Tu choisis. Aquí il, el. Me voy a poner el il para que no, porque tengo para que no ocupe tanto espacio. Me quedó muy chiquito. Il choisit, terminación IT. Ay, mans. No. Y ahí está mi raíz. Y aquí empieza ahora sí. Y son. Choisissez. Il. Aquí is. ¿Sí? Si va a marcar, aquí está. Si se fijan, son en estas son las terminaciones como de los verbos del primer grupo. Nada más agregamos ahora sí que la IS, pero es ONS, Z, ONT. Nada más aquí porque lleva el is. Je choisis, tu choisis, ils l'ont choisi. Nous choisissons, vous choisissez, ils ou elles choisissent. Y así va a ser con todos estos igual. Rougir, je rougis, tu rougis, il rougit, nous rougissons, vous rougissez. Aquí, por ejemplo, en su raíz tiene doble S. Así me van a poner. Yo pondré aquí je. ¿Y se conservó la tilde? Sí. Je. Y aquí je réussis. Y aquí igual no réussissons y pues con su doble. O sea, aquí yo pondría así. ¡Ay! Me lo reduzco porque si va a quedar muy grandote. Y así, por ejemplo, aquí. No réussissons, o sea, con 4 S aquí. Y así igual no réussissez, vous réussissez. Grossir igual je grossis, tu grossis, nous grossissons, vous grossissez. Toujours comme ça. Prof, Oui. ¿está bien pronunciado así? ¿Rossi? Grossir, oui. Ah, ok. Merci. De rien, el verbo engordar.
También el contrario de grossir, ¿no? También es de segundo grupo, maigrir, el verbo adelgazar. Con eso no me identifico yo. No, y ahorita que les digo que estamos aquí sin hacer nada, pues con la pandemia como que ¿a poco no ustedes no han vous n'avez pas grossi? ¿Han aumentado de peso? Yo sí. Ah, Es con sí, como con sí. que sí, como sea. Que dicen cuidado, ¿verdad? La pijama es engañosa. Yo no. Y güey. Andamos todavía muy cómodos y ya cuando que me toca salir a comprar así algo de despensa y me pongo un pantalón y ay, este no me quedaba así. Ay, Nance. Miren, aquí por ejemplo tenemos más verbos, nada más que en este caso es pues relacionarlos, ¿no? Aquí. ¿Cuál iría con cuál? A ver, déjenme de ponerle una forma. Aquí, por ejemplo, de acuerdo a la terminación, les garçons, ¿cuál iría con el je? Obey. Rosy. Sí, pues el grossi. Podemos ponerle Bueno, me quedo medio chueca, pero don't be. No, pero como tiene el apóstrofe es porque hay una vocal, ¿no? Enseguida. Muy bien. Entonces, ¿con cuál iría? Podría ser el accomplice. Exacto. Sí, porque este no puede porque tiene una NZ y ENT. Très bien, les garçons. Luego, il, Rostis. trahi, oui. ¿Por qué? Por la terminación IT. Nous, Unison. Puissant. punissons. Vous, No sé cómo se pronuncia. élargissez. Ah, Vous uy. élargissez por la EZ, ¿no? El, Avertissons. ouais, avertisse. Avertis. Oui. Y creo que ya, ¿no? Ahora sí terminamos. Ah, no, nos faltó el tú. Pues el que falta, el Rosy. Sí. Ay. Ay, ¿dónde quedan las? Acá está. Ahí está. Muy bien. En esto, Les Enfants, este segundo cuadernillo, pues, tiene muchos ejercicios así de repetición porque, pues, es prácticamente los verbos tanto de segundo como de tercer grupo. Pues va a haber muchos así como ejercicios repetitivos. Igual sí voy a buscar como alternarles con otras cosas porque dice sí está un poquito así como tediosito. Por lo menos, porque es para como ustedes mecanicen y se aprendan a lo mejor pues con el método de repetición, de que vayan identificando las terminaciones de los verbos. A ver, y por ejemplo aquí el on, ¿con cuál iría? Etablizó. ¿Establizó? Sí, con el segundo. ¿Seguros? O con el invertido. Invertir. Sí, Sí, acuérdense que con el pronombre, el pronombre on, aunque tenga el sentido de decir nosotros, se conjuga a la tercera persona. Se conjuga junto con el il y el. Y aquí, il, Pues el trahissent. trahis. El tú, Nourri. je nourris, oui. Je,
sería OB, pero Pero, ya con apóstrofe, ¿no? ajá, entonces, Entonces, ¿ese era al revés? sí. Entonces este va con nourri y el tú, Con el OBI. obéi. Ay, qu'est-ce qui se passe? Ahí está. Nous Établissons. nous établissons y vous Fournissez. fournissez, oui. Ahí está. De acuerdo a las terminaciones. Y aquí en esto, pues les digo, vienen más ejercicios igual, así como de repetición. Para trabajar las terminaciones de los verbos. Ahorita solo verbos de segundo grupo. Seulement verbes de deuxième groupe. Qu'est-ce que je fais? Aquí en este, les garçons. A ver, vamos a hacer esto, pero igual los voy a dejar a que reflexionen un poquito. ¿Cuál verbo le vamos a poner aquí? Aquí dice l'avion. Atterrir. Ajá. Ay, qu'est-ce que je fais moi? Ay, ¿dónde está? Ay, me comí una T. L'avion atterrit sur la piste 12. Les larmes de l'actrice. Momento que observar. ¿Qué es larme? Lágrimas. Son las lágrimas. ¿Obscurir? Bueno, no sé si Sí, ¿qué diga? es oscurecer. Ah, es que me sonó obscurir, por eso. No, es oscurecer. Approfondi. De profundizar. ¿Qué es réfléchir? Reflexionar, reflexionar. ¿No sería attendrir? Attendrir, ¿por qué? Pues es que lo traducí y decías algo así como ablandar. Ajá. O Ablandar enternecer. espectadores. Muy bien. Está bien, Viridiana. Entonces ahí dice, les larmes de la actriz. Ay, Attendrissant. attendris, oui, porque son las lágrimas. Attendris, ay.
A ver si lo puedo extender esto. Uy, no se va a dejar. Attendrissent les spectateurs. L'eclipse. ¿Qué hace un eclipse? Ahora sí, Obscurece. Oscurece. Ahora sí. Obscurci. Obscurci. L'eclipse obscurci le soleil. Que hace cuánto, hace como 2 años, ¿no? ¿Cuánto fue que hubo el eclipse, verdad? Solar, que aquí no se vio. El día 2, no me acuerdo si 2 o 3 años que hubo un eclipse. Ya digo que oscureció, pero pues aquí no nos tocó verlo, ¿no? No se vio aquí. Les enfants, une cabane dans la forêt. Bâtissant. Demolir. ¿Cómo? Je n'ai pas compris. Es batir, Porque van a Batir, construirlo. batir sería como construir. Ujú. oui. Sí, si van a construir una cabaña. Ajá. Yo digo que demolir. ¿Creen que sean tan vagos? No, sería más bonito construir, ¿no? Ah, les enfants. Bâtissent. Les enfants bâtissent une cabane dans la forêt. Y luego, tu n'es. Dice, tu n'es pas assez avant de parler. ¿Qué dice? ¿Qué le falta a ese hacer antes de hablar? Podría ser como la profundices en lo que vas a decir. Reflechi. ¿Dónde está ese? Reflechi. Ah, ok, no me sale. Antes de hablar. Sí, ahora sí, como que no piensas antes de hablar, exacto. Je ne réfléchis. Je ne réfléchis pas assez, si no piensas lo suficiente antes de hablar. Y luego, plus les années passent, plus on... Más pasan los años, más... Vieillir. Vieillir, exacto. On vieillit. On vieillit. Y ese on, si se fijan ahí, ¿a quién se refiere? O sea, a nosotros, así como a todo el mundo, ¿no? Está en el sentido de todos. On vieillit. Les ouvriers, los obreros. Ahora sí, demolir. Ahora sí, pero es le vieille maison, ¿no? Las casas viejas. Demolir. Demolís, le vieille maison. Ay. Bueno, déjenme ver aquí. Ay, ¿qué hice aquí? Se va a mover todo esto. A ver si no... A ver, yo creo que mejor le voy a reducir el tamaño de la letra. Ay, tampoco me deja. Quiero ver la otra oración y no me deja. Ahí está. Ay.
Bueno, está la QC. Réussi. Réussi. Ay, sí, es lo que nos queda. Ujú. No sé. ¿Sí es? Sí. Sí, la QC a réussi un alibi. La luz. Y nous, Fournir. sí, nos quedaba el fournir. Bueno, faltan varios. Nos queda fournir, Y approfondir. approfondir. Nada más. Élargir también, ¿no? Es que la otra hice de una lectura y pues ahí sí puedes profundizar. Ah, ¿nos falta otra? Sí, la 10. ¿No sale con usted? No. Y es que yo tengo abierto Word. No estoy viendo la pantalla. Sí, sí, como yo le estoy contestando, se me recorrió. Ya le reduje. Ahí está. Entonces dice, Fournir. nous fournissons. Nous fournissons toujours à trouver une solution. Y entonces la última, vous. ¿Cómo quedaría esta? Approfondir. Oui, approfondissez. Vous approfondissez votre connaissance par la lecture, ¿no? Algo así decía. Oui. Oui, par la lecture. Ahí está. Très bien, les garçons. Pero no le voy a dar guardar para que no se me mueva todo. Ok. Entonces, son las 4 ya. Vamos a tomar nuestra petit pause. Y ahorita seguimos con esto, ¿ok? D'accord. A tout de suite. Ahorita los veo.
Tomo agua y ahorita seguimos porque estaba revisando otra cosa. Voy a ir a tomar agua, ya vi que ya es hora. ¿Ya empezó? No, les digo que voy a tomar agua y ya, porque me quedé revisando algo y ya. No alcancé a ver. Ahora sí, ya regresé. Bueno, entonces, les garçons, siguiendo con la conjugación de los verbos. Se fijan, para los verbos de segundo grupo no hay tanto, no hay tanto lío. Porque las terminaciones que van a seguir van a ser las mismas. Es como les digo, como los verbos regulares de primer grupo. En esta nada más van a seguir igual, siempre las mismas terminaciones. Y ya nada más quitamos la raíz y vamos cambiándolas. Aquí el detalle va a ser en los de tercer grupo. Los verbos de tercer grupo que tenemos verbos con IR, también al igual que en los de segundo, en los de segundo grupo. Vean ahí, si no están viendo la pantalla, pues en su material pueden ir a la página 9. En donde sigue ahí está, empezamos con verbos que terminan en IR. En esto, les garçons, en los verbos de tercer grupo, vamos a ir identificando como los verbos que son de la misma familia. Y los verbos que tengan como ahora sí que como la parte final, la base. Por ejemplo, aquí el verbo ouvrir. Si se fijan, aquí el verbo découvrir tiene aquí como referencia igual ouvrir, ¿no? Entonces, nada más ahora sí que le agregaron el de. Está ouvrir, découvrir. Entonces, estos verbos van a seguir las mismas terminaciones para conjugarse. Y el verbo abrir aquí, pues, ¿qué es qu'on peut ouvrir? La porte, la fenêtre, un cadeau, la bouche, les yeux, le frigo, le feu. ¿Sí? Podemos abrir la puerta, dice la ventana, un regalo, la boca, los ojos, el refrigerador o el horno, etcétera. Y descubrir, pues descubrir una mentira, un secreto, un lugar, una persona, o descubrir la verdad. Entonces, para los verbos que son aquí con IR, las terminaciones que vamos a utilizar son estas. ES, o en ES, EZ, en T. ¿Les parecen familiares? Sí, sí. Primer grupo, ¿no? Sí, Sí, lo Sí, ¿cómo son no? como las de primer grupo, muy bien. ¿Y cuáles son los verbos que son como el verbo ouvrir? Aquí abajito tienen ustedes, miren, todos estos verbos siguen vamos a tomar ahora sí que como referencia el verbo ouvrir, y así van ustedes estos verbos se van a conjugar igual, el verbo couvrir, découvrir, accueillir, recueillir, souffrir.
O sea, es decir, que le vamos a quitar aquí todos se van a quedar hasta la R, ¿no? Así si se fijan todos, te quitamos la IR y todos su raíz terminan en R. O sea, el cubrir va a ser de couvre hasta el VR. Aquí de couvrir, accueillir también va a ser así como hasta la L, ¿no? Accueillir y hasta la doble L, perdón. Aquí también recueillir, doble L. Sufrir, pues se queda también hasta la R. Quito R y agrego estas terminaciones para conjugarlos. Maestra, pero ¿cómo sabemos si son de segundo o tercer grupo con IR? Pues no hay así como decirles un... Una regla que los tienes que aprender. Ajá, la mayoría de los verbos con IR son de segundo grupo. Ahora sí que veríamos como los más comunes, que son, miren, porque los de segundo grupo... Ay, ¿dónde está? Por acá. Se fijan nada más así como que los que más utilizamos de aquí, el verbo finir y el choisir. Los de segundo grupo. Y ya ahora sí que también de los más comunes que utilizamos van a estar en tercero. Pues sí, propiamente tenemos que aprendérnoslos. No hay como una, vamos, como del todo una referencia para saber cuándo unos y cuándo son de un grupo y cuándo son de otro. Pero esto pues con la práctica, les garçon, por eso les digo, por lo pronto tendremos que aprendernos como los más comunes para saber identificar también un poco la raíz, ¿no? Como qué terminación le voy a poner. Aquí, por ejemplo, miren, si vamos a tomar este verbo, dice Marie, y tenemos el verbo aquí, offrir. ¿Cuál es la terminación, entonces, para tercera persona? Nada más. Nada más. Entonces, aquí yo diría Marie offre un cadeau. Le magasin. NT, pero igual pues se pronuncia igual, ¿no? Ajá, ouvre. Uf. Bien. Les magasins ouvrent à 9h. Y aquí, je cueillis. Acuérdense que la doble L suena muy suavecita. Pues. ¿Cueillis? Ajá, porque no hay diptongo en la E y la I. Je cueillis. Perdón. Je cueillis. Vous. Souffre. Ay, me comí una F. Oui, vous souffrez. Vous souffrez des accidents dans votre travail. Un archéologue. Découvre. Nous accueillons. Nos accueillons nos invités. Tu. Y aquí, les garçons. Nada más, ¿no? ES, ¿no? Porque es tú. Sí. Ajá, tu couvres. Tu couvres les enfants de la pluie. Sí, en estos aquí, pues, las terminaciones son como los verbos regulares de primer grupo, entonces, nada más hay que, ahora sí que saber de cuál grupito de verbos estamos hablando. Aquí igual, por ejemplo, nada más le faltaría las terminaciones. Je couvre, vous ouvrez, pendant que maman accueille les invités, tu offres, elle souffre chaque fois qu'elle découvre un mensonge.
¿Sí? Entonces, ahora sí que aquí tomaríamos como referencia el verbo ouvrir, que va a ser del tercer grupo y que va a llevar las terminaciones como los verbos de primer grupo. Todos los verbos que se parezcan a ouvrir, como de cubrir, cubrir, van a ser de tercer grupo. Eso también podría ser así como una manera de irnos aprendiendo, ¿no? De tomar como referencia un verbo y ver cuáles se parecen, cuáles son ahora sí que de la misma familia que él. En estos, miren, estos verbos, ahora sí que sí sería un poco más fácil todavía identificarlos porque si se fijan, se parecen, son como, tienen el mismo sentido que en español. Ajá. Entonces, todos esos grupitos de verbos que realmente sí, así como están en infinitivo, es el mismo sentido que en español, todos esos son de tercer grupo y estas van a ser sus terminaciones. S, S, T, O, N, S, Z, E, N, T. ¿Sí? Y son todos, aquí está el verbo sortir, dormir, servir, sentir, mentir, partir. Todo ese grupo de verbos así que sean mentir, aquí está partir, sortir, dormir, servir, sentir, mentir, que tienen el mismo sentido que en español. Esos son de tercer grupo y todos ellos van a llevar estas terminaciones. ¿Sí? Así como sortir, je sors de la clase, je sors avec des amis, je sors de l'université, je sors de la discothèque o je sors de la maison. Partir. Je pars en vacances, je pars tôt, je pars tard, je pars avec la famille, je pars toute seule, je pars ensemble, je pars une semaine. Dormir, je dors tôt, je dors tard, je dors bien, je dors mal, je dors 8 heures, je dors avec une amie o avec un ami. ¿Sí? Entonces, en estos, ahí también estos sí tendríamos como otro referente para aprendernos, ¿no? O los verbos que tienen así como el sentido en español, verbos de IR, son de tercer grupo. Vean aquí, Legerson, a ver, bueno, déjenles pongo acá un poco las terminaciones. Aquí vamos a ir tratando de acomodar estos que tenemos aquí, ¿eh? Vamos a ver cuál verbo encaja. Partir, sortir, dormir, servir, sentir o mentir. Vous, dice, en vacances en abril. ¿Cuál verbo iría? Partir, muy bien. ¿Y cómo quedaría aquí? Vous Parte. Vous partez. Vous partez en vacances en abril? Non, je... Par. Je pars. Je pars en mai. Y luego aquí, vous. ¿Cuál era? Si ya tenemos el partir. Sortir. ¿Cuál? Sortir. Sortir, muy bien. Entonces aquí. Sortir. Vous sortez le jeudi soir? Non. Je sors le vendredi soir. Dormir. Vous dormez. Ajá, vous dormez, muy bien. Vous dormez en pijama? No. Maestra, Mande. ¿está bien escrito en donde dice, no, je pars en mai? Je pars, sí. En mai, en mayo. ¿O qué? ¿O el verbo? Sí, está bien. Lo Sí, marca sí está bien. porque no empieza en mayúscula. A mí también me sale así, pero está bien. Sí, o te referías al mes, pero sí, el verbo sí está bien conjugado.
Aquí, vous dormez en pyjama? No, je dors toute nue. ¿No se agrega la M? En, ¿Cómo? en je dors, ¿no se agrega la M? No. El verbo dormir es un verbo de dos raíces. Les voy a explicar un poco. Si se fijan, es como aquí, miren, el verbo partir, lo vamos a ir ahí desglosando. Tiene aquí, por ejemplo, dos radicales. En las primeras tres personas, si se fijan, nada más llega hasta la R. Y en los plurales ya llega hasta la T. Entonces va a ser lo mismo con estos. En el verbo dormir, los pronombres singulares va a ser hasta la R y en los plurales va a ser hasta la M. Es un verbo que tiene dos raíces. Una para los singulares y otra para los plurales. Igual el verbo servir. En los pronombres singulares va a ser hasta la R y cuando lleguen al plural va a ser hasta la V. Ok. Con verbos de dos radicales, les decimos. Igual en todos aquí, sentir igual hasta la N y luego le recorren hasta la T en los plurales, mentir hasta la N y luego hasta la T. Entonces aquí quedaría así, je dors. En el vous, dice... ¿Server? Servir, oui, vous servez. Vous servez le café en tasse? Oui. Ser. Je sers, muy bien. Je sers le café en tasse. Aquí dice vous à votre parent. ¿Cuál verbo? Mente. Ajá, el verbo mentir. Monter. Je monter, oui. Vous montez à votre parent? Non, je monte. Ay, je monte. ¿Ah? Je monte à mon professeur. Ay, bueno, me lo puse en mayúscula. Y aquí vous. Sonte. Oui, vous sentez. Vous sentez émotion pour le cours. Y aquí, bueno, se supone que iría oui, je sens, ¿no? Pero no se alcanza a ver bien. ¿Vamos bien hasta ahí, les garçons? Oui. Sí, les digo, entonces aquí recapitulando con este grupo de verbos que son como del mismo sentido que en español, van a ser verbos de dos raíces. Verbos de dos radicales. Unos en los pronombres singular y otros en los plurales. Entonces aquí vamos viendo, miren. Otro verbo. Que estos van a ser, aquí les aconsejo que tomemos como referencia el verbo venir, que él va a ser la base de nuestro grupo de verbos para poderlos identificar. Aquí también es otro verbo que tiene tres raíces. ¿Sí? Si se fijan, aquí de hecho aquí nos las marca. Aquí en este caso va a ser como que en los primeros pronombres, el bien, en los pronombres singulares, así van a empezar con el bien. Y luego aquí, en los dos primeros pronombres de los plural, va a ser con ven nada más. Y en la última, en la tercera persona del plural, tiene otra raíz. Bien.
Y si se fijan, estos verbos tienen aquí, se parecen. En este caso vamos a tener como dos verbos, el verbo tenir y el verbo venir. Vean aquí, si tomamos como referencia el verbo tenir, je tiens, nous tenons e il tient. Ahí están las tres raíces. Y aquí como verbos de la misma familia que el verbo venir, el verbo devenir, y ahí está, venir como devenir, revenir, intervenir, o el verbo se souvenir, que fíjense bien, es un verbo pronominal, pero ahí está, es uno de los verbos irregulares, que va a tomar como referencia el verbo venir. Y aquí, verbos de la misma familia que el verbo tenir, pues contenir, detenir, mantener, obtener. No sé si nada más es mi pantalla, pero no veo. Sí, la pantalla se... También la mía. Se hizo grande. Se va azul. A ver, déjese, las vuelvo a compartir. Ya no sirve. Nos hackearon. ¿Ya se ve o no? Sí, ahora sí. Sí, ya. Bueno, entonces, les decía que tenemos entonces el verbo venir. Fíjense ustedes cómo tienen aquí devenir, revenir, intervenir o se souvenir. Y el otro verbo que también nos da como referencia el verbo tenir, ¿no? Contenir, detenir, mantener, obtener. Estos dos verbos son los que, digamos, que nos van a servir para identificar ahora sí que los verbos de tercer grupo que tienen esta terminación. Y es un verbo que tiene 3 radicales, les garçon. Aquí la misma va a ser para los pronombres en singular, la segunda raíz para los 2 primeros del plural y la tercera es para la tercera persona del plural. Fíjense bien. Ay. Ay, ¿qué le pasó a mi pantalla? Ahí está. ¿Sí la siguen viendo? Uy. Super. Entonces, de garçon, vamos a hacer este pequeño ejercicio. Aquí igual vamos a tener que... me movió. Vamos a tener que colocar el verbo aquí que crean donde le corresponde. Venir, pues igual así que en español, de venir de algún lugar. De venir es como llegar a ser o convertirse. Tenir, pues así como... Sostener. Sí, como tener, o del sentido de que los sostienes o algo así. Como cuando te dan algo en la mano, luego te dicen ten. Ese sería este verbo, el tenir, tien, ¿no? Contenir, pues contener, y obtener, pues obtener. Aquí, por ejemplo, entonces, Claire et Luc dans une heure. Claire et Luc dice dentro de 1 hora. Bien. Bien, muy bien. ¿Cómo se pronuncia? Bien. Bien. Bien, ok. Alargas un poquito el sonido de la N. Bien. Porque el bien sería en singular y cuando es plural, bien. Así como que te quieres y no decir lo último. Ay, bien. Claire et Luc viennent dans une heure. Le chien ne... El perro dice no con nosotros, ¿no qué? Bien. Pues Ne también, ¿no? vient, oui. Le chien ne vient pas avec nous.
Y luego la 3, il un café dans la main droite et une cigarette dans l'autre. Obtenió. Tenir. Tenir, oui, porque obtener es cuando o lo de obtener algo. Y ese es, acuérdense que como de sostener. Tient, sí. Il tient un café dans la main droite et une cigarette dans l'autre. Ay, no me deja. No me deja poner mi cursor. Inserte un cuadro de diálogo, maestra. Creo que sí, porque no va a quedar. Uy, Sí, de hecho a mí tampoco me deja. ¿sabe por qué? Ay, vaya, ¿dónde quedó mi cuadro? Ah, aquí está. Miren, lo hago chiquito. Dice, cette boîte, este bote de biscuit, galletas. ¿Qué le Contenir. pongo? ¿Cómo? Contenir. Contenía, pero ¿cómo quedaría conjugado? Tu contiens. Contient. Cette boîte contient de biscuit. Ay, no, en español no. Contient de biscuit. Ay. Más, no se deja arrastrar. Ahí está, dice, quand tu fais un bon travail, tu un cadeau. Cuando haces un buen trabajo, tú un regalo. Obtenía, ahí sí. Tu obtien. Tu obtien un cadeau. Y luego aquí la última. Dice, une bonne personne quand tu veux. Pues la única que falta es de venir, ¿no? Ajá. Entonces aquí tú deviens une bonne personne. Oui, quand tu veux. Te vuelves una buena persona cuando quieres, dice. Oui. Entonces, estas son las raíces de los verbos, de este grupo de verbos de tercero. Ahora sí que de esta familia, vamos a decirlo. De esta familia de verbos de tercer grupo. Que tienen así como él tenía. ¿Se fijan cuántas familias llevamos de los de tercer grupo con IR? Aquí tenemos los de la familia del verbo ouvrir, que la raíz va a ser como los verbos de primer grupo. Y luego tenemos la familia de los verbos que son como en español, que tienen el mismo sentido en español, en infinitivo. Que son verbos, fueron verbos de dos raíces, ¿no? Y acá de la familia del verbo tenir y venir, que son verbos de tres raíces. Y acá ya serían con otra terminación, les garçon. Estos serían solamente con los de todos los de IR, digamos, como las tres familias de IR.
No sé si hasta aquí van captando la idea. Obviamente les digo, esto requiere pues de estar como practicando, de mecanizarlos, porque no se los van a aprender ahorita, así de buenas a primeras, pero sí quiero, si van entendiendo la idea de cómo funcionan esto, que tienen las diferentes raíces, que sí hay que identificar a qué verbo se parecen. ¿Vamos bien? Como sí, como ça. Comme sí, comme ça. De todos modos, vamos a buscar ejercicios alternos a estos de aquí del libro para que los entiendan. Que no se frustren si no se los, o sea, si no se los aprenden así absolutamente todos como todas las terminaciones, o sea, eso conforme la práctica, ¿no? Vamos a seguir de todos modos avanzando con más tiempos y todo, y conforme ustedes vayan haciendo sus más escritos, pues ahí también va a entrar la práctica, ¿no? De decir, tal verbo ocupo, se conjuga así. Por lo pronto, los que ustedes se tienen que saber así bien par cœur, porque son los que más utilizamos, el être, el avoir, el verbo aller también, el verbo faire. Ese sí son de los que se tienen que, ahorita ustedes antes ya se los deben de saber, pero sí bien, así, bien. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el être y el avoir, pues ya vimos, estamos cuando los usamos en la información personal. El verbo aller, pues si voy a decir que voy a algún lado, además vamos a aprender un tiempo también con que utiliza ese verbo. El verbo faire, cuando hablamos de nuestros pasatiempos, cuando hablamos de loisir, acuérdense que varias actividades utilizan el verbo faire, ¿no? En lugar de decir yo practico, yo, no sé, juego, utilizan mucho con el verbo faire, ¿no? Faire de la natación, faire de la danse, faire de la gymnastique, faire de la cuisine. Muchas actividades las expresan con el verbo faire. Entonces, esos verbos ustedes ahorita, ahora sí que hasta estas alturas, ahora sí que de este tiempo que llevan aprendiendo francés, esos verbos sí se los tienen que saber así, ya par cœur, que si se los pregunto, digo, a ver, fulano, ¿cómo? Tal verbo. Eso sí, ustedes ya se lo saben, pero sí, bien. Aller, faire, être y avoir. Porque si se fijan, estamos aprendiendo ya nuevos verbos. Ya estamos viendo más, entonces, esos verbos sí, de rigor ya los tienen que traer así, pero sí, al derecho y al revés. Y si no, pues entonces pónganse a estudiarlos porque los vamos a utilizar. Ahora, siguiendo con los verbos de tercer grupo, verbe de troisième groupe. Aquí ya pasamos a los verbos que tienen la terminación RE. Sí, nada más que aquí los clasificamos ahora sí que todos con los que terminan en IR. La terminación en sí, para identificar que te digan, los verbos de tercer grupo terminan en RE. Pero aquí, como hay varios que terminan en RE, los clasificamos así como el IR, ¿no? Como el verbo dire, el verbo écrire, el verbo lire y el verbo rire. Estos, por ejemplo, se fijan aquí también algunos tienen 2 raíces, otros tendrán 3 raíces. Así como aquí. El verbo dire, si se fijan igual, quitamos la terminación RE, ¿no? Para agregar aquí la terminación di, son, dit, y aquí dis. Si se fijan aquí, tenemos una raíz, ¿no? Nada más hasta al DI. Y agregamos la SST. Y aquí, seguimos, ya agregamos terminación aquí ONS y la raíz ya se quedó hasta aquí, hasta la S. Dis. Y aquí, ya la tomó hasta la T.
Como que si estuviera agarrando, como que si estuviera repitiendo esto, ¿no? This, did, y otra vez la S, this, para agregar las terminaciones. No sé si me doy a entender. Sí, sí, sí. ¿Sí? Ok. Igual aquí en el verbo écrire, noten ustedes también las diferentes. Aquí este tiene dos raíces. Aquí en esta, fíjense bien, tiene hasta el écrit, sería la primera, la raíz, en estos tres. Igual las terminaciones, S, S, T. Écrit, écrit, écrit. Y en los plurales, aquí la ventaja es que tiene hasta la V, exacto. Écrive, ya cambió. Y ahora sí agregamos la terminación ONS, EZ, ENT. Lo mismo pasa con el verbo lire. Aquí primero está hasta li, ¿no? Y luego ya hagamos S, S, T. Y luego ya aquí en los plurales, su raíz cambia a lis. Y ahora agregamos las terminaciones. ONS, EZ, ENT. El verbo écrire y el verbo lire, se fijan, son verbos de dos raíces. En la primera sí, ahora sí que hasta quitándole la terminación, écrit, y en los plurales cambia a la B. Y aquí también sería nada más dos letras, li, la raíz, y acá la vuelve de tres letras, lis. Y ahora sí agrego mis terminaciones. El verbo rire, también vean que tiene más de una raíz. Ri, ri, ri. Misma raíz nada más, y S, S, T. Aquí en estos sí cumplen, estos todos cumplen como con las mismas terminaciones, ¿no? S, S, T. Todos terminan igual, S, S, T, S, S, T. Y aquí le Gerson ya tiene ahí en la raíz, va cambiando porque aquí es ons, y luego es Z, en T. Mismas terminaciones que estos. ONS, Z, en T. ¿Sí? Y aquí un poquito de vocabulario. Por ejemplo, si utilizamos el verbo lire, que es qu'un lire, pues un journal, un message, un magazine, un livre. No, acá ya no viene. Acá sería como écrire, ¿no? Dire, ¿qué podemos decir? Una cosa, una palabra, una razón, una opinión, un commentaire, o podemos simplemente decir oui o no. Écrire, ¿qué podemos escribir? Un lettre, una carta, un mensaje, un livre, también un libro. Una opinión, podemos escribir una opinión. Un essai, un ensayo. Un texte, pueden escribir ustedes un texto. O podemos escribir simplemente dans une feuille, sobre una hoja. ¿Sí? Entonces, Maestra, pero por ejemplo, el verbo, el último, el ride, nomás hay una sola raíz, ¿verdad? sí. Sí, perdón, yo aquí dije que tenía más, ¿verdad? Y no tiene una sola raíz. Sí, por eso aquí en esta nota, por eso dice que se forma a partir, puede ser de dos o hasta tres raíces. En este caso, sí, él solamente tuvo una raíz. Solamente quitamos la terminación y ahí está su raíz. Y en estos, ¿no? Estos dos, el écrire y el lire, tiene dos raíces. Y el dire sí tuvo tres. Tres raíces. ¿Ok? Le Garçon, ya casi se nos termina la clase, les voy a dejar Le Devoir para del otro libro que nos queda. No les voy a dejar tantas páginas del otro. Hicimos hasta la 23. Hasta la 23. A ver.
29. Oh, no quiere. Qu'est-ce qui se passe? A ver. Nos quedamos en los posesivos, ¿verdad? Fue lo último. Oui. Bueno, esto no es tan... No me preocupa tanto. La que me interesa pues, va a ser esto de los... Esto sí lo hicimos en clase, ¿no? Esto también la contestamos en clase, ¿verdad, Le Garçon? Oui. 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 Ah, ok. Super. Entonces, van a hacer ustedes comme devoir. Espérenme, cuando empezó aquí con lo de R, ¿esta sí la contestamos? ¿Sí, verdad? Ah, sí. Sí me acordé. Entonces, vamos a hacer la... Van a hacer la 29. Mem y Cia, sobre todo este sí me interesa para que empiecen a practicar su producción escrita. La 29. Esa sí la hicimos, se me hace también, ¿no? Maestra, tengo una pregunta. Dime. El día viernes vamos a tener igual sesión a la misma hora. ¿Sí? Ah, es que, bueno, a mí me estaban comentando que tenemos, o más bien es día festivo, pero no sé. ¿Es día festivo? Es Día del Estudiante. Ah, pero no creo. Bueno, déjame verifico a ver si está marcado en el calendario, pero no creo. Sí, está marcado en el calendario. Ah, ok. Bueno, entonces voy a consultar. Voy a preguntar con mi jefa y luego ya les aviso. Una fiesta. No, ese que luego se enoje. Arre. Entonces, la 29 y la 31, niños, ya para terminar con con el 1. Ay, la foto, que no se nos olvide. La 29 y la 31 con devoir. Lo demás, pues no es tan importante. Más como que lo de los verbos esto. ¿De la Pero sí, 29 a la 31? 29 y 31. Hagan la parte aquí, está en la escrita. 29 y 31 ya para ahora sí que pasar con el otro libro. D'accord. Ahorita se las asigno. ¿Qué les iba a decir? Ah, vamos a on va prendre la foto. No hemos sacado la foto. Hey, no vengas todavía, me voy a tomar una foto. ¿Oye? Sorry. Se me olvidó apagar el micrófono, como siempre. Désolé. ¿Cómo que sorry? Desolé. A ver, déjenme me hago más para acá porque luego no se ve. A ver, dejen que... Dejen que se pongan ahorita unos cuantos más. Buenas tardes, dígame. Sí, claro, papá. O sea, valen 6 pesos. Ok, ¿listos? Así que ya debe haber. Ahí va, niños. 1, 2, 3. Listo. Merci. De rien. Merci, les garçons. Prof, Mande. no se le olvide poner la actividad en Classroom porque luego no la Ay, podemos sí. subir. Ahorita la voy a poner. Fue la 29 y la 31. 31, ¿verdad? Merci. No, merci a toi por recordarme porque luego se me va. Ok, merci, les garçons. Entonces nos vemos mañana. Además. 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 Además, au revoir.